bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast que se llama Crecer sin Drama o Envejecer sin Drama, donde verán que en esta segunda parte de nuestra vida también hay muchas oportunidades, no todo es negativo. Y bueno, depende de la historia que nosotros construyamos de nuestra vida, de ver todas estas oportunidades para llegar a tener pues una vejez exitosa. Y bueno, tampoco queremos romantizar, sabemos que hay achaques en la vejez, sabemos que hay pérdidas de facultades a lo mejor físicas, algunas veces mentales, pero bueno, la idea es aquí darles tips pues para tratar desde a buen momento de contrarrestarlo en la mejor manera posible. Y bueno, ya saben que siempre tenemos invitados muy especiales y hoy tenemos un invitado bastante especial porque es un geriatra, el geriatra Julio César Dávila, que nos va a acompañar. Y bueno, la verdad es que yo le estoy muy agradecida, primero por aceptar la invitación y también porque es el geriatra, fue el geriatra de mi papá y ahorita es el geriatra de mi mamá. Y bueno, la verdad es que estamos bastante contentas con la atención. Y pues bienvenido, doctor, ¿cómo ha estado? Muy bien, no, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden para tratar de contribuir con esta inquietud que ha surgido, ¿no? Tratar de beneficiar aquellas condiciones que se dan en los adultos mayores desde el punto de vista de lo que conocemos, ¿no? Que es el área de la salud. Así es. Y bueno, yo tengo una duda. ¿En qué momento surge esta especialidad de geriatría en México? Porque pues me imagino que debe haber una historia, ¿no? Antes la gente pues se moría más joven por la esperanza de vida y ahora la esperanza de vida es más larga y creo que las especialidades se van formando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Sí, curiosamente la geriatría pues es una especialidad joven comparado con otras especialidades médicas. A principios del siglo pasado, es decir, en los años 20 del siglo pasado, la esperanza de vida en México era de alrededor de 30 años para el varón y de 33 años para la mujer. ¿Qué significaba esto? Que muchas personas fallecían en su niñez y por lo tanto la suma o el porcentaje de años que vivían las personas pues era muy bajo. Hoy en día tenemos la fortuna de tener una esperanza de vida muy amplia, pero también tenemos con ello el reto de enfrentarnos a algunas consecuencias de vivir muchos años, ¿no? Y entonces la geriatría en México nace a principios de los años 80. Inicialmente, hay dos lugares, uno es en la ciudad de Monterrey y otro en la Ciudad de México, donde se empieza a desarrollar la geriatría en diferentes aspectos. Y hoy en día, pues tenemos ya muchas escuelas de geriatría en todo el país, pero aún así el número de geriatras en todo México no supera a 1,000 geriatras. Ok, o sea, es muy poca la cantidad de geriatras. Sí, somos en realidad pocos para aproximadamente 13 millones de adultos mayores, ¿no? Así es, entonces lo que se nos viene la verdad es que está más complicado porque cada vez vamos a hacer más, ¿verdad? Claro, y no nada más en materia de salud, ¿no? En materia social, en materia laboral, en materia económica, en materia de pensiones, formales, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y me sale una duda ahorita. Como es una especialidad relativamente joven, también, ¿cómo es que la gente, o por ejemplo, la gente no tiene como en el radar, creo yo, debo ir con el geriatra? O sea, sobre todo, por ejemplo, no sé, a lo mejor gente de 50, 60, dice, no, pues yo todavía siento que estoy joven. ¿En qué momento uno es aconsejable y en qué edad que empezamos a acudir a la atención geriátrica? La Organización Mundial de la Salud pues marca como la edad geriátrica a partir de los 65 años. Sin embargo, en países de Latinoamérica, África y algunos de Asia, se podría reducir un poco a los 60 años, pero la edad no es el factor más importante para considerar ir con el geriatra. El factor más importante son las comorbilidades. Es decir, si yo tengo 2 o 3 enfermedades crónicas, pues podría ser un buen momento para consultar con un geriatra. Si yo tengo una queja de memoria, es decir, que ya siento que se me están olvidando las cosas o me han dicho que se me están olvidando las cosas, podría ser un buen momento para ir a un geriatra. Si yo consumo más de 5 medicamentos de manera crónica
podría ser otro buen momento para ir con un geriatra. Y eso hasta este momento no hemos dicho nada de la edad, salvo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así es, yo creo que también hay que hacer hincapié que las personas envejecemos de diferente manera, o sea, hay diferente tipo de vejeces. Entonces, poner una edad sería como muy complicado porque igual hay gente que a lo mejor desde los 40 ya tiene problemas de salud y hay gente que a lo mejor a los 70 está súper sano. O a los 80, o sea, yo también he visto pacientes que hacían ido, es que vine con usted porque pues ya tengo 80 años y resulta que cuando revisamos, digo, pues aquí estamos a la orden, pero usted no necesita un geriatra, ¿verdad? Entonces también sucede. Ah, qué interesante. Entonces, por ejemplo, ahí va otra cosa. ¿Hay que ir al geriatra cuando se tiene una enfermedad o también se puede ir al geriatra para prevenir? También se puede ir al geriatra para prevenir. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas de pronto ideas en la población, ¿sí? Sabemos que nuestra vida es finita, que en algún momento va a terminar. Y muchos argumentan esto, bueno, ¿yo para qué voy? Sobre todo lo vemos más y un poco más reacios en las personas del sexo masculino, ¿no? ¿Yo para qué voy si de cualquier manera de algo me he de morir? Esto es una creencia bastante arraigada. Bueno, sí, pero las condiciones pueden no ser las mismas y entonces prevenir la manera en la que nosotros vamos a estar en los próximos años o en las próximas décadas de la vida, pues tiene el factor relevante de que ya no nada más nuestra cantidad de años, sino la calidad de los mismos pueda modificarse. Así es, porque yo creo que aquí lo importante hay que hacer hincapié es que nos guste o no nos guste, como siempre les he repetido, es que la esperanza de vida sea alargada. No sabemos cuánto nos va a tocar a cada quien vivir, o sea, no tenemos la varita mágica o la bola mágica para saber yo 70, 80 y eso. Pero lo que sí me queda claro es que a la mayoría de la gente nos asusta la enfermedad. O sea, todo el mundo decimos, sí queremos vivir muchos años, pero si estoy bien, saludable, si no, pues que me corten. Pero bueno, no hay manera tampoco de decirte, bueno, a esta persona como ya está enferma, a ver, que le den matarile. Entonces, la enfermedad es lo que creo que la mayoría de la gente le tememos. No queremos estar enfermos. Entonces, ¿cómo hacer conciencia en la gente para que tome la medicina como preventiva y no como curativa? Perfecto, sí. Esto es bien importante porque esa es otra de las situaciones bastante frecuentes. Yo quiero vivir muchos años, pero quiero vivirlos bien. Pues la respuesta está en uno mismo. Claro. Es decir, en el estilo de vida que nosotros tenemos, llevamos implícita la prevención de nuestras condiciones a lo largo de la vida. Yo, hablando en este tema, hace unas semanas veía una paciente que me decía, es que yo no quiero tomar medicamentos, y de pronto me quedé pensando, bueno, entonces ¿para qué viene conmigo, verdad? ¿Para qué busca un médico si no quiere tomar medicamentos? Pero más allá de eso, ahondando en la motivación, le digo, bueno, ¿y usted por qué no quiere tomar medicamentos si creo que en particular le haría bien? Ah, pues porque yo creo que la industria farmacéutica fue diseñada pues para vender medicamentos. Le digo, sí, claro, la industria ese es su negocio, sí, pero algunos de esos productos nos hacen bien a nosotros, sí. Y entonces me dice, pues es que no me parece. Y le digo, ¿por qué no vino el día de hoy a la consulta caminando? Me dice, pues es que vivo retirado, vivo aquí como a 3 kilómetros o a 3 kilómetros y medio. Le digo, ¿y qué le parece si usted empleara el mismo pensamiento sobre la industria automotriz y dijera, pues no voy a usar mi auto porque la industria automotriz lo único que quiere es venderme, cuando yo podría caminar de mi casa al consultorio del doctor, ¿verdad? Y fomentar un estilo de vida saludable. Digo, entonces a veces sí nuestra congruencia puede variar un poquito y entonces hay que sentarnos y tener los pies bien puestos en la tierra. Hace algunos años se actualizó en los Estados Unidos en una asociación muy grande, que es la Asociación Americana de Cardiología, se actualizaron las cifras de la presión arterial. Es decir, todo el tiempo sabíamos presión arterial a partir de esto y después empezaron a disminuir. Y en esa ocasión los reporteros entrevistaban al presidente de esta asociación y le dijeron, ¿no será que ahora van a vender más medicamentos? ¿No? Y él decía, es probable que vendamos más medicamentos,
pero no soy yo quien los vende, no somos nosotros desde el área de la salud quien los vende, ¿no? Y es alguien aparte. Eso por un lado. Y por otro lado, al controlar los factores de riesgo de manera más rigurosa, vamos a salvar más vidas. Y esa fue una respuesta para mí más inteligente, y es el por qué a veces tenemos que ver la situación desde diferente óptica, ¿no? Sí, la verdad es que es todo un tema esta parte de la gente que te dice, es que los doctores lo que quieren es enfermarte para que haya más, para que te enfermes, y pues la industria de la medicina es la que gana. Sí, definitivamente esto lo escuchamos con mucha frecuencia. La realidad es de que no. Bueno, al menos la mayoría de las personas que yo conozco dentro del área de la medicina interna, dentro de la geriatría, pues no, yo podría contestar a esto que pues de pronto los doctores o los médicos o el personal de salud nos convertimos en un mal necesario para, si es que se le quiere ver así, para mejorar las condiciones de la gente. Pero no somos nosotros quienes los enfermamos, es decir, aquella persona que se toma sus 2 litros de refresco, que en lugar de comerse una pequeña pieza de pan, se come 3 piezas de pan grande, aquella persona que en lugar de convivir y disfrutar unos cuantos tamales se come más de media docena. Entonces, ya desde ahí llevamos implícito también una parte de nuestro estilo de vida que nos lleva a las condiciones en las cuales pues nuestra salud se puede ir beneficiando o deteriorando, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso estamos los médicos, para tratar de corregir estas situaciones o controlarlas. Que nosotros mismos no hacemos. Entonces, ahí podemos llegar a la conclusión que hoy por hoy la mayoría de la gente que llega al geriatra es porque ya llega enfermo, porque no previene. Y entonces, más o menos, ¿cuál es el promedio de la edad de la gente que va al geriatra? Sí, algunos porque ya llegan enfermos, porque no previenen, pero otros porque están, yo lo puedo decir así entre comillas, disfrutando del éxito de vivir más y asumiendo las consecuencias de vivir más, en los cuales pues irremediablemente vamos a tener algunas condiciones como enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, problemas de colesterol que no teníamos el siglo pasado, al menos no con la frecuencia que las tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida también nos va llevando a eso. Es decir, ahora la mayoría, sería impensable pensar que una persona en la ciudad de Monterrey se dedicara sus horas al trabajo y dedicara otra parte de su tiempo pues a cultivar sus propios alimentos, ¿verdad? Sí. Hoy los tenemos que conseguir procesados, en muchas ocasiones tenemos que comer de manera muy rápida. Y entonces, bueno, no quiere decir que todo lo hagamos mal, simplemente el estilo de vida también nos va llevando a asumir algunas consecuencias. Alrededor de 65, 70 años es la mayoría de las personas que pueden llegar al geriatra. Y de adultos generalmente empiezan a buscar atención por enfermedades crónicas alrededor de los 45, 50 años, ¿no? Llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese sobrepeso, es cuando lo empiezan a buscar. Ajá. Y luego, por ejemplo, ¿qué porcentaje de estos pacientes que llegan ya, por ejemplo, grandes, llegan acompañados o llega gente sola? La mayoría llegan acompañados. Algunos de ellos incluso no son los pacientes quienes sacan la cita, sino que son sus hijos o son algún familiar cercano, el cónyuge, etcétera. Dije hace un momento que los varones somos más reacios. Esto es tradicional en ir a consulta, entonces es común que la hija, la esposa, algún familiar, la hermana, pues sea quien saque la cita, los acompañe a consultar. Y en el lado contrario, sí, no siempre, pero es un poco más común que vayan pacientes del sexo femenino solas. Bueno, no son la mayoría tampoco, pero es más común que en los varones. Suelen ir acompañados de 1 o de 2 hijos o del cónyuge. Y por lo general son los hijos, ¿verdad? Los que acompañan. Es lo más frecuente, ¿no? Es lo más frecuente. Algunos de los hijos, ¿no? Porque ese es otro tema. Luego no todos están de acuerdo. Algunos incluso tienen negación con las enfermedades de los padres. Por otro lado, algunos no asumen la responsabilidad de estar al pendiente. Ya no digo de pagar, sino de estar al pendiente sobre el proceso de salud o de enfermedad de sus padres. Hay mucha vejez solitaria.
Hay vejez solitaria, sí, sí, la hay. No sé si mucha, yo podría decir ahorita, sin tener una estadística a la mano, que tal vez no, pero también depende a veces de las expectativas, ¿no? Es decir, también tengo pacientes, por el contrario, que les gustaría tener a sus hijos todos los días en casa, ¿no? Y bueno, pues el estilo de vida actual no nos permite tampoco eso, porque cada quien tiene su dinámica, tienen sus propias familias. Y bueno, hay quien tiene a lo mejor la idea de decir, pues yo voy a visitarlo los sábados y un día entre semana, otros. Y a veces también poco basta para los pacientes eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí van implícitas otra serie de relaciones interpersonales, relaciones familiares y pues la expectativa de cada quien. Así es. Y luego, por ejemplo, quería preguntar yo, cuando van las personas mayores, a lo mejor ya muy grandes, con los hijos, ¿han notado que los hijos infantilicen a los padres? Sí, de hecho no nada más los hijos, el personal de salud podemos llegar a tener de pronto pues esa tentación, ¿no? Esa tentación de infantilizar, de alguna manera de bromear con algunas condiciones del adulto mayor. Pero ¿a qué nos referimos con esto, no? De pronto quieren tomar un poquito el papel de ser quienes tomen las decisiones, los familiares, y se nos olvida que el protagonista del proceso salud-enfermedad no es el familiar, es el propio paciente. Nos piden muy frecuentemente, es que, doctor, si tiene algo grave mi papá, no se lo vaya a decir, ¿no? Le digo, ¿y por qué no se lo voy a decir? Si quien lo está viviendo, lo está sufriendo y lo tiene que atender es él. Es que yo creo que no lo soportaría, ¿no? Y le digo, ¿usted cree? ¿Por qué lo cree, no? Bueno, es que él ya está mayor. Le digo, ¿usted lo soportaría? Yo sí, pero él no. Y le digo, ve, si esa pregunta se lo hubiéramos hecho a su papá hace 20 años o hace 30 años, ¿qué nos habría contestado? A todo mundo nos gustaría saber lo que nos está sucediendo para también poder tomar decisiones personales con respecto a lo que nos está sucediendo. Le digo, ya le preguntó a su papá si quiere saber, y también le preguntamos, oye, ¿quiere saber su diagnóstico? No, sí. Y de pronto hay algunos pacientes que dicen, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada, por favor véalo con mi hijo, por favor véalo con mi hija. También muy respetable, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si por decir, bueno, hablando un poquito esto de la infantilizar a los padres, pues más que nada para la gente que no tenga idea qué es cuando de repente el hijo quiere tomar el papel como si fuera el padre o la madre y pues es el que toma todas las decisiones o les habla a los adultos como si fueran niños prácticamente. Entonces eso es con infantilizar a los adultos mayores. Y bueno, ahí va la otra pregunta, que quién era por lo general los que tomaban las decisiones en un consultorio, si eran los hijos o eran los adultos mayores. Generalmente le planteamos la situación a las personas mayores. Hay dos condiciones en las cuales tal vez, bueno, más condiciones, pero dos en particular que son muy importantes resaltar, en las cuales tal vez la persona mayor no está en posibilidades de tomar decisiones. Una es aquella persona que tiene algún tipo de demencia, ¿sí? Y en la cual sus condiciones para tomar decisiones trascendentales pudieran verse afectadas. Y otro es aquella persona que pudiera tener algún tipo de depresión severa y que también la toma de decisiones pudiera no ser la más prudente. Entonces, con la persona con demencia sí es importante que las familias se organicen, se pongan de acuerdo y vean quién va a tomar la decisión, y si lo logran ponerse, pues no hay necesidad de establecer ninguna condición legal. Eso es pero con las personas con depresión, bien importante que el paciente esté también bien enterado de la situación, pero además, ¿verdad?, compartir un poquito esta toma de decisiones, porque, a ver, ¿qué pasa con una persona que está muy deprimida y uno le dice, oiga, usted tiene la presión alta, le va a hacer bien este medicamento? Pero a lo mejor la persona deprimida en ese momento no quiere que le haga bien, quiere de pronto, pues, incluso pasar por un daño o presentar algún daño, y a propósito no se toma su medicamento. Entonces necesitamos de los cuidadores principales para estar atentos de que ese paciente se pueda tomar su medicamento
con lo cual, pues dentro de unas semanas podrá ver el beneficio del tratamiento. Ok, me quedé ahorita con la duda pensando si alguna vez le ha tocado algún caso en el que los hijos estén hablando continuamente y no dejen hablar al papá, que usted les tenga que decir. Claro, he tenido que pedirles que nos esperen afuera, ¿verdad? Porque están hablando, o también nos pasa muy seguido que están, ahora, pues como la comunicación la llevamos para todos lados, que están hablando por teléfono, entiendo que todos tenemos necesidades, ¿verdad? Pero están hablando por teléfono, decir, no, fíjate que, bueno, mejor háblame en la tarde porque este pedido tiene que salir mañana. Están arreglando sus negocios o sus asuntos de trabajo en el consultorio, cuando, pues lo más importante, al menos en ese momento, es el proceso de salud de enfermedad del paciente, ¿no? Sí, porque por ejemplo, a mí me toca cuando he llevado a mi mamá, pues yo digo, yo voy a tratar de que ella sea la que hable, que ella explique y todo. Pero a veces de repente me dan ganas como de meter la cuchara de que, no, es que ayer se comió un pastel, ¿verdad? Exacto. Pero dices, no, pues no, la verdad es que ahí la que tiene que... Pero bueno, eso también depende de la información que estamos recibiendo, porque de pronto también los pacientes no nos dicen toda la verdad, ¿no? O sea, de pronto decimos, oye, ¿cómo va? ¿Ya dejó de tomar refresco? Sí, ya dejé de tomar, ¿no? Y a veces el que el hijo nos sople la verdad nos ayuda a saber por qué trae el azúcar todavía alta, por qué no ha bajado de peso, por qué está frecuentemente teniendo piedras en los riñones, entre otras cosas, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de la persona mayor? Pues las más comunes, no nada más de la mayor, sino en general y en todo el mundo, tienen que ver con hipertensión arterial, diabetes, problemas de sobrepeso u obesidad, problemas de dislipidemia, en la cual se incluyen problemas como el colesterol alto, los triglicéridos elevados, sí, pero en el adulto mayor aparecen de pronto otras enfermedades o otros síndromes que no son tan comunes de mencionar, como serían precisamente los problemas afectivos, depresión, ansiedad, problemas de algún tipo de demencia, que hoy en día se le llama de otra manera, trastorno neurocognitivo mayor, situaciones de soledad, fragilidad o dependencia. En orden de frecuencia no son tan frecuentes como la hipertensión arterial o la diabetes, pero pueden llegar a ser muy significativas en las personas mayores. Ok, ahorita que toca el tema de, bueno, yo le había puesto deterioro cognitivo, no sabía que se le llama así, pero bueno, es correcto, deterioro cognitivo, y eso implica desde leve hasta la demencia, ¿no? Ok. Esto es correcto. Hay una duda que tengo yo, es cómo se puede detectar el deterioro cognitivo o sobre todo los primeros indicios, porque bueno, por ejemplo, con mi papá nos pasó que cuando ya fue evidente que nos dijeron, no, es que su padre tiene deterioro cognitivo, me acuerdo que nos dijeron, pero ya tiene como 10 años con eso. Y nosotros, ¿cómo como 10 años? ¿Por qué nunca nos dimos cuenta? O sea, porque eran a lo mejor pequeñas cosas que a lo mejor decíamos, ay, bueno, hoy está enojado, hoy está distraído, hoy, pero nunca imaginamos que era una enfermedad. Sí, puede haber cambios sutiles que la persona puede seguir haciendo su vida en general normal, entre comillas, pero puede haber cambios sutiles que se pueden manifestar en su día a día. Voy a mencionarlo a través de algunos ejemplos con los cuales a lo mejor quienes nos vean o nos escuchen se van a dar cuenta que les pueda estar sucediendo, ¿no? Por ejemplo, cambios en la personalidad. Aquella persona que era muy alegre y de pronto se empieza a alejar en las reuniones familiares, ¿no? Puede ser esa una manifestación. Sí. Otro tipo de manifestaciones puede ser lo contrario, aquella persona que era muy seria, aquel señor muy bien portado, muy distinguido, y que de pronto empieza a contar chistes colorados o empieza a coquetear y demás. Bueno, ese puede ser otro dato sutil. Aquella señora que hacía un mole buenísimo, un caldo de res buenísimo y que invitaba cada 15 días a toda la familia a la casa, pero ese ya desde un par de meses a la fecha, ¿sabes qué? Ya le queda un poquito desabrido a mi mamá, ya le queda salado. Pueden ser cambios sutiles. Aquellas personas que guardan objetos en lugares donde no lo hacían, ¿no? A mí recuerdo mucho este caso de una paciente que empezó a guardar el monedero en el congelador
Era esta época que había mucha situación de delincuencia en la ciudad. Y la hija decía, mi mamá es bien inteligente. Si alguien se mete a robar a la casa, pues ¿cómo va a ir a buscar al congelador su dinero, no? Pues no, resulta que guardaba el dinero en el congelador, pero empezó a guardar la comida debajo del colchón. Entonces estaba intercambiando y eran cambios sutiles, ¿no? Ajá. Aquella persona que nunca se le olvidaba pagar los recibos de luz, agua, y de pronto llegan y se la cortan. Aquella persona que no se le olvidaba pagar su tarjeta de crédito y ahora lo está haciendo. O aquel excelente conductor que ahora de repente está dando pues por ahí unos rayones a los otros carros o haciendo. Entonces, son esos cambios que dicen, algo está pasando que no estaba sucediendo antes. Aquí yo cuento la anécdota que tenía un compañero en la Facultad de Medicina. Es un especialista, no voy a decir de qué especialidad porque hay muy poquitos, pero es uno de los especialistas más brillantes que pueda haber en México el día de hoy, así lo considero yo. Pero le pasaba algo curioso, ¿no? A veces su papá les compró un coche a él y a sus hermanos, y a veces a él se le olvidaba que iba en coche. Lo llegaron a encontrar en el camión de regreso y alguien dijo, ¿por qué vienes aquí? Pues porque me deja en mi casa. Digo, pero yo te vi llegar en coche en la mañana. Bueno, él era su personalidad, o sea, eso no es un problema en ese momento, porque así ha sido su vida y sigue siendo de pronto distraído. Entonces, ¿cuándo es cuando cobra relevancia? Cuando no estaba sucediendo y empieza a suceder, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Es que mucha gente pasa por eso, sí, mucha gente pasa por eso, pero a usted no le había pasado, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante y estar atentos. Y aparte tiene que ser algo como continuo, no que de repente un día se te olvide. Bueno, dependiendo, porque digo, una ocasión puede ser, hay muchos otros factores, como decimos, no todo es demencia, también hay estrés, también hay preocupaciones, también hay pues muchas responsabilidades, también hay enfermedades. A veces estamos enfermos de otra cosa y no lo sabemos hasta ese momento. Y también empezamos a tener algunos olvidos que pueden ser pasajeros. Por eso es importante revisarse, porque muchas de estas situaciones son reversibles y son reversibles identificadas a tiempo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se identifica? O sea, ¿hay pruebas? Sí, hay marcadores, se pueden hacer, no están al acceso de todo el mundo, porque además no se hacen en todos los lugares, a veces llegan a ser caros, ¿verdad? Pero hay pruebas médicas de interrogatorio que nos dan una aproximación muy cercana para saber qué es lo que está sucediendo. Y luego vienen, ya los auxiliares cuando solicitamos alguna tomografía, alguna resonancia, algún estudio de sangre que nos va orientando para saber cuál es la causa precisa. Ok, y la pregunta del millón, ¿se puede prevenir el deterioro cognitivo? La respuesta clara es sí. ¿Por qué? Porque tanto el deterioro cognitivo como muchas enfermedades tiene atrás de sí factores de riesgo. Entonces, si nosotros contribuimos o atacamos los factores de riesgo, empezamos a prevenir. Y yo les digo a los pacientes, los factores de riesgo para demencias, para problemas cardíacos, etcétera, son muy fáciles por un lado de llevar a cabo, pero muy difíciles en cuanto a la toma de decisión de hacerlo, porque son cosas que tenemos a la mano y que en muchas ocasiones no nos cuestan ni un peso, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo? Y ahí es cuando les interesa, dicen, ¿cómo que no me va a costar nada? Pues sí, no le va a costar nada porque lo que necesita es empezar a moverse más, lo que necesita es empezar a usar un poco menos el coche. Y dice, pues es que yo vivo de tal lugar a tal lugar y tengo que usarlo, sí, pero a lo mejor cuando llega a, por ejemplo, el súper, no tiene que andar dando vueltas alrededor de la entrada de la tienda para ver en qué momento se desocupa un cajón, pudiendo estacionarse más lejos. Si sus condiciones lo permiten, poder subir escaleras, tomar, por ejemplo, más agua natural, menos refrescos embotellados, ponerle un poquito, quitar el salero de la mesa. Entonces, a veces son situaciones sutiles que nos cuestan mucho trabajo empezar a realizar. O sea, prácticamente tiene que ver con hábitos. Tiene que ver con nuestro estilo de vida. Mucha gente se defiende de esto y dice, pues yo qué puedo esperar, ¿no? Si mi papá murió muy joven, si mi abuelo también murió muy joven, pues lo más probable es que yo muera joven, ¿no? Y resulta que lo que no se dan cuenta es que a lo mejor el abuelo fumaba, que el papá también fumaba y que si él está fumando, pues va a seguir más o menos el mismo camino.
y por el contrario, ¿no? Hay quien de alguna manera se siente protegido por decir, no, yo porque tengo una papá abuelita que vivió 100 años. Más de 100 años y mi mamá llegó a los 90 y tantos y demás. Yo tengo esa genética y se nos olvida que a partir de los 35 años de edad, hábitos. la genética ya no tiene tanta importancia. Sí es importante, sí, pero un 10% tal vez. No tiene tanta importancia como los hábitos que realmente llevamos. Si en mi mesa, donde yo comía de niño, me enseñaron a comer demasiados carbohidratos y yo eso lo llevo a mi núcleo familiar, ese va a ser mi estilo de vida, ¿no? Si por el contrario me enseñaron a comer verduras desde que era pequeño, pues también eso lo voy a llevar y eso va a ser un factor protector o va a ser un factor que va a jugar en contra de mi salud dependiendo de lo que yo haga. Sí, la movilidad y todo eso, ¿verdad? Sí. Me quedé pensando, ¿el alcohol es dañino para el deterioro cognitivo? Va a haber muchas controversias con respecto al alcohol, pero de entrada podemos sí dejar bien claro que el exceso de alcohol sí juega un papel en contra. ¿Por qué? Porque nos provoca no nada más alteraciones con, por ejemplo, nuestro hígado, sino que también está bien demostrado que el exceso de alcohol puede jugar un papel contrario en la estabilidad, producción e incluso número de nuestras neuronas, ¿verdad? De las cuales se pueden ver afectadas. Entonces, en términos generales, exceso de alcohol definitivamente juega un papel en contra. El alcohol en cantidad leve o moderada es lo que todavía se puede debatir. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. En términos generales se acepta que 1 a 2 bebidas al día, ¿verdad?, en la mujer y alrededor de 2 bebidas máximo en el varón pudieran, de acuerdo a algunos estudios, ser benéficos. Otras personas lo refutan, ¿no? Pero lo que no se vale es decir, ¿no? Porque también los pacientes dicen, no, pues eso es lo que yo me tomo a la semana. Le dije, nada más que usted no se tomó el lunes lo que le tocaba, ni el martes ni el miércoles, y juntó todas esas para el sábado, y ahí es donde ya definitivamente se va a perder el posible beneficio, ¿no? Así es. Y luego, por ejemplo, he escuchado mucho que te dicen, es que antes no existía pues la demencia o el deterioro cognitivo porque la gente se moría antes, sí, más joven, y ahora como están viviendo más, es más. Pero me pongo a pensar, entonces estamos hablando que este tipo de enfermedades solamente se presenta en gente arriba de 60, 70, o ¿es posible que haya gente más joven que pueda sufrir deterioro cognitivo? Es posible, y a lo mejor no es que no hubiera antes, sino que no se tenía tampoco la difusión que se tiene ahora, el conocimiento y efectivamente el volumen de personas que ahora viven más. Pero la primera paciente que se describió con enfermedad de Alzheimer tenía 52 años. Cuando el doctor Alzheimer en Alemania descubre, o más bien describe esta enfermedad, la paciente tenía 52 años y la llevaron, no nada más por los problemas de memoria, la llevaron por los problemas de conducta que tenía en casa, ¿no? Problemas de pleitos, de irritabilidad, Augusta D, ese fue su nombre que está registrado en la historia. Empezó a ser muy celosa con los hijos, con el marido, ¿verdad? Situación que no venía pasando hasta ese momento. Entonces fue cuando dijeron, a ver, aquí algo está pasando y además no lo aguantamos, vamos a buscar ayuda. Y entonces se dieron cuenta que había algo más que estaba provocando esto, no era una condición pasajera, ¿no? Ok, entonces es como el registro más joven, 52. No, en Monterrey hay registros más jóvenes, o sea, registros de alguien de menos de 40 años que llegó a tener enfermedad de Alzheimer, y en algunas partes del mundo también hay registros de personas. No es lo común, pero existe. Pero existe, órale. Y luego eso iba a preguntar también, por ejemplo, ¿qué tanto se sabe o qué tanta información hay de este tipo de enfermedades? Porque a nosotros nos ocurrió que cuando nos pasa con mi papá, que me acuerdo que en la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor fue la primera vez que una psicóloga me dijo, por todo lo que me está diciendo, su papá tiene demencia vascular, dijo en ese entonces. Y yo, ay, ¿eso qué es? O sea, fue como que nunca había escuchado eso, no sé qué es. Entonces yo ya me puse a investigar y fue cuando empezamos a buscar el apoyo del geriatra, pero pues no había... Claro,
Sí, para empezar, el término de que todavía conocemos como demencia o el equivalente que es ahora trastorno neurocognitivo mayor, pues tiene un apellido y ese apellido puede ser enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia relacionada al Parkinson, demencia frontotemporal y muchas otras. Entonces, bueno, cada una tiene sus características, su edad de presentación y su comportamiento en el día a día. Dependiendo las características que se presenta cada persona, podemos acercarnos a ese diagnóstico. Una demencia vascular es común que pues, llegue a suceder en personas que vivan muchos años, que puedan llegar a tener hipertensión o diabetes previamente, ¿no? Y que se haya demostrado que tengan alguna situación cerebral como microinfartos, pequeñas embolias o un evento vascular cerebral grande como conocemos que sucede con muchas personas, ¿no? Okay. Y claro, ahorita que dijo microinfartos, eso puede ocurrirle a gente joven, ¿no? Sí, claro, eso puede suceder. Y no te das cuenta. Y la mayoría de las veces pues, no los vamos a advertir hasta que ya se manifiestan de alguna manera. ¡Qué nervio! Y luego otra cosa, por ejemplo, cuando tienes pacientes con enfermedades con deterioro cognitivo, pues la verdad es que es bien difícil tratarlos porque de repente piensas, ¿se estará haciendo? Porque algunas veces parece que están bien, pero otras veces como que dices... Es que está chiflado, está chiflada, ¿verdad? Sí, nos sucede muy seguido que algunos familiares manifiestan esta condición, pero cuando se llegan a plantear esa situación, mejor hay que revisar qué está pasando, sobre todo si no pasaba antes, ¿no? O sea, otra vez volvemos al tema. Dependiendo cómo se ha ido comportando el paciente a lo largo de su vida, si siempre ha sido así, pues así ha sido, ¿verdad? O sea, no va a cambiar mucho. Pero si no estaba siendo así, si no estaba como dicen por ahí, es que ahora me chantajea y antes no. Bueno, ¿qué está pasando para que eso suceda? O sea, eso no es normal. Así es, sí, es bien difícil. Luego viene la negación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá con mis hermanos somos varios, y entonces estaban los que no tienen nada. Y luego hasta que le tocó llevar a mi hermano una vez de viaje a mi papá y dice, no, hombre, no habló todo el camino. ¿Verdad? Porque mi papá era súper platicador. Exageradamente platicador. Entonces dijo... Sí, la negación en aquellos que no lo ven. Y luego también otro fenómeno que pasa muy seguido. Viven 3, 4 personas en la ciudad y hay 1 o 2 que viven fuera, ¿no? En otra ciudad o no se diga en otro país. Y esa persona como no lo ve frecuentemente, no se imagina lo que están viendo los demás. Y entonces a veces también la exigencia es mayor. Es que yo pienso que tiene esto sin saber las condiciones. Es que dile al doctor que le haga este estudio, ¿verdad? Y cuando no se involucran a veces frecuentemente y luego también viene esa parte de la negación. Y la negación también involucra pues el propio temor a veces a aceptar que a mi papá, que mi mamá puedan tener algún problema. Sí, totalmente. Y bueno, otra cosa, ¿qué es lo más bonito de su profesión? Bueno, yo creo que el ayudar a recuperar la salud a las personas, ¿no? Y también, para mí, una de las condiciones que yo creo que he tratado de fomentar es que la mayoría de las personas que atiendo asuman su responsabilidad en ese proceso. ¿Por qué? Porque si es cierto, es fácil, entre comillas, hacer una receta y decir con este medicamento se va a sentir bien, pero asumir la responsabilidad de aceptar por qué llegó a ese proceso, por un lado, y por otro lado, cómo se puede corregir o controlar una enfermedad que en la mayoría de las ocasiones es crónica. Es decir, si ya tengo hipertensión, lo más probable es que voy a vivir con la hipertensión toda la vida. Entonces, ¿qué voy a hacer para hacerme amigo de esa enfermedad, adaptarla a mi estilo de vida y ayudar a prevenirla? Entonces, sí, la responsabilidad y la función del médico es muy importante, pero también la concientización y la explicación muy clara al paciente, ¿no? Y cuando los pacientes además, pues, entienden esta parte y además la promueven, pues creo que yo lo he dicho, siempre nos conviene tener a una persona más educada al lado en determinado tema
que tener a alguien que lo ignore, ¿no? Es decir, yo prefiero que alguien diga, pues yo me coloco el aparato para tomarme la presión de tal manera porque así me recomendó el doctor, o yo me monitoreo el azúcar determinado tiempo porque de esa manera me doy cuenta si me puedo comer un postrecito extra, ¿no? Etcétera. Entonces, o que alguien me diga, ¿sabe qué? Me convenció de hacer ejercicio y ya me compré los tenis, ¿no? Esa es la parte que creo que vale la pena, porque otra vez hablamos no de la cantidad de años, sino de la calidad de vida que cada quien le imprime a su día a día. Así es. Ahorita que dijo que una persona hipertensa va a vivir hipertensa toda la vida, ¿la hipertensión no cambia o no se modifica con los cambio de hábitos? Sí, por supuesto, y se puede controlar, ¿no? Es decir, si yo pesaba 100 kilos cuando me diagnosticaron hipertensión y me tuvieron que recetar algún medicamento, y entonces decidí hacer algunos cambios y decidí utilizar un poco menos de sal, ya no utilizar o beber tanto refresco embotellado o consumir menos pan del que estaba consumiendo. En lugar de comerme medio kilo de tortillas, pues ahora disfruto y me como 2 por sentada, ¿verdad? Etcétera. Y entonces en lugar de 100 kilos, pues ahora estoy pesando 85 o a lo mejor, no sé, 95 y paulatinamente. Y mi hipertensión ya no es tan resistente, se puede ir modificando, por supuesto, ¿no? Se puede ir modificando y eso pues facilitando el control de la misma. Así es. Entonces, pero sí se puede llegar a quitar el medicamento. Podría llegarse a quitar, sí. De hecho, la primera recomendación es que la mayoría de las enfermedades crónicas, salvo que haya una emergencia como tal, se inicie con cambios en el estilo de vida, ¿sí? Por eso yo decía hace un rato, el problema de los cambios en el estilo de vida que a veces son tan fáciles de hacer que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo entender. No, pues hasta que te dan un susto, ¿no? Hasta que hay un susto, a veces la persona reacciona, pero pues la idea es no llegar a eso, ¿no? No llegar a tener ese susto en materia de salud, sino tomar conciencia y hacerlo gradualmente. Así es. Y ahorita, por ejemplo, hablábamos al principio de que las personas envejecemos de diferente manera, o sea, hay diferente tipo de vejeces. Sí. ¿Cuáles son los indicios o en qué momento usted consideraría, no hay qué edad, porque una edad pues es bien difícil mencionarla, que una persona, por ejemplo, ya debería dejar de manejar? Esto es bien importante. Pues va a depender de muchas condiciones, ¿no? Plantearnos a ver cómo están sus reflejos, cómo está su visión, cómo está su oído, cómo están en un momento dado su juicio, también es importante. Es decir, yo recuerdo que las velocidades a las que se manejaba hace algunas décadas, cuando yo era niño y viajaba con mis papás, eran unas y hoy en día son otras, ¿no? Entonces, si alguien se acostumbró a tener un estilo de manejo más prudente y de pronto empieza a cambiar ese estilo, pues hay que revisar qué está pasando. Hay algunos países en el mundo, en Latinoamérica y en otras partes, donde una persona a determinada edad tendría que hacer una especie de renovación de su licencia de manejar a través de un examen, ¿no? Y bueno, pues aquí se involucran muchas situaciones. La situación personal, obviamente, la situación en materia de salud, la situación legal, también la disponibilidad de las autoridades para realizar esto. Hay países en Latinoamérica que dicen, a ver, si ya cumpliste 75 años, ven a un examen que es voluntario para saber si puedes seguir renovando tu licencia, ¿no? No hay una edad como tal, pero sí, aquella persona que tiene dificultades para ver, aquella persona que ya tiene un deterioro cognitivo, aquella persona que en algún momento tiene una situación severa de movilidad, podríamos pensar que hay que revisar con detalle si todavía está en condiciones de seguir manejando. Sí, entonces aquí lo interesante es cómo acercarlos a hacer una prueba y a tener como ese asesoramiento con el médico. Pero me ha tocado, por ejemplo, que hijos les prohíben a los papás nada más porque ya cumplió 80, ya no puede manejar. ¿Sí? 83 y ya no puede manejar, pero dices tú, ¿en qué se están basando? Claro, a lo mejor lo usa para ir a la esquina a comprar pues algunos víveres, ¿verdad? Y recorre una distancia de
4 calles, 5 calles, nunca excede el límite de velocidad, respeta las señales de tráfico y diría uno, bueno, ahí no hay tanto riesgo, ¿verdad? Por eso es importante individualizar cada caso. Exactamente. Pero sí se da mucho ese fenómeno, ¿no? Individualizar. Y por el otro lado, por el lado contrario, ¿verdad? Muchos padres orgullosos de que su hijo adolescente ya sepa manejar soltándole las llaves Sí, a edades muy tempranas, sí. ¿verdad? Cuando no se dan cuenta que cuando no están con ellos, pues corren a muchas velocidades. Exacto, a mí me tocó que un papá de unos amigos chocó, no sé, creo que, no sé si tenía ya 80 menos, pero ya le dijeron que ya no puede manejar porque chocó yo. Pero todo el mundo hemos chocado. No nos han quitado el carro por Habrá chocar. que ver en qué condiciones, ¿no? Hace tiempo tuve un paciente que previamente, otra vez, había sido muy prudente, pero en una ocasión llegó corriendo a su casa porque lo venía persiguiendo otro conductor porque en una avenida lo rozó, le tumbó el espejo y huyó, ¿verdad? Cuando era una persona que en otro momento jamás habría huido, se habría detenido, habría sido responsable y demás. Y esto le había sucedido ya 2 o 3 veces. Bueno, esas son otras señales, ¿no? Que algo está pasando. Es cierto, en algún momento y dependiendo de las circunstancias, los accidentes son accidentes y hay que verlos como tal, ¿no? Ajá. Y luego, por ejemplo, los peores enemigos, ya casi para cerrar, los peores enemigos del adulto mayor. Por ejemplo, una que no se mueva, que esté encerrado. Ah, sí, claro. Sí, que se aísle, que no se mueva, que por facilidad le tengan al alcance comida no muy saludable, ¿no? Yo les comento mucho a los pacientes, dice, es que no puedo dejar, no voy a mencionar marcas ni nada, pero no puedo dejar tal refresco. Y le digo, si cuando van al súper no lo echan al carrito, sí lo puede dejar. El asunto es que ya lo tiene en casa. Sí. Y en la casa, ¿qué es cuando va usted al refrigerador a buscar algo? ¿Qué es lo que va a consumir? Lo que tiene en ese momento, ¿no? Si usted en el refrigerador lo llena de manzanas, lo llena de frutas, lo llena de verduras, lo llena de alimentos saludables, va y lo abre, no va a tener más remedio que comer esos alimentos saludables. Entonces, el secreto, por ejemplo, para comer mejor no está en el momento en que nos da hambre, está cuando hacemos la lista, cuando estamos tranquilos, cuando no tenemos hambre, hacemos una lista para saber lo que vamos a ir a comprar y eso es lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, sí puede ser a veces difícil hacer eso, pero si nos organizamos lo podemos lograr, ¿no? Y efectivamente, no, es que ya no quiero llevar a mi papá al parque porque ya está grande y tengo miedo de que se me caiga, ¿no? Y resulta que el papá o la mamá todavía tienen más estabilidad que muchos pacientes o personas jóvenes, ¿no? Este año precisamente vimos a un paciente de 103 años de edad, y cuando vimos la edad, el personal que estaba en el consultorio, luego quería acercarse para ayudar y sentarlo y el señor, que además no usaba bastón, dijo, no, yo me puedo sentar solo, denme oportunidad. Y sí, a su ritmo, ¿verdad? A su velocidad lo hacía. Y luego ya interrogando, siempre es importante preguntarle a las personas que viven muchos años, ¿qué ha hecho a lo largo de su vida para lograr esto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, personas que incrementan su actividad física, que consumen alimentos relativamente saludables, que conviven con otras personas, que promueven su espiritualidad, que tratan de incrementar su propio conocimiento y que se toman la vida, si bien no a la ligera, pues sí con cierta filosofía en la cual pueden disfrutar lo que hacen, incluso las situaciones a veces más difíciles. Ese paciente pues había ido a hacer ese día más ejercicio que varios de nosotros, ¿verdad? Sí. Porque a su paso, pero todavía daba sus vueltas en el parque, ¿verdad? Y bueno, pues ese es un ejemplo también a seguir. Qué padre, sí. Me acuerdo que usted nos comentó una vez con mi papá que había 2 cosas que un adulto mayor era como lo más drástico, perder la independencia, cuando no traen dinero y pierden la independencia de la manejada. Entonces yo digo, por ejemplo, cuando una familia le quita las llaves del carro al adulto mayor, pues ya está perdiendo esa independencia, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que suplirle con una actividad o, bueno, si ya le quitaste el carro, pues entonces ahora lo vas a tener que llevar y sacar porque dejarlo en la casa, pues va a ser... Sí, pues va incrementando el aislamiento, ¿no? Y el aislamiento va generando más dependencia
y pues la dependencia nos va llevando a un estado de fragilidad en el cual las personas se hacen más vulnerables. Así es. Exactamente. Entonces, pues bueno, los tips ya los dijo. Y bueno, ¿cuál es lo más esperanzador? Lo más esperanzador es que afortunadamente hoy en día yo lo puedo ver así, estamos viviendo los mayores avances desde el punto de vista de la salud, no solo de la medicina, sino de la salud. Hoy sabemos que muchas de las cosas que hacemos nos pueden dar muchos beneficios, ¿no? Hoy sabemos medir, por ejemplo, la cantidad de minutos que tendríamos que caminar al día para ser más saludables. Hoy sabemos que si comemos determinados alimentos podemos ser más saludables. Hoy sabemos que si disminuimos factores de riesgo, nunca los vamos a disminuir al 0%, pero los podemos disminuir, podemos vivir más años, ¿no? Y salvo que... Pero voy a tocar un tema antes de Sí, concluir claro. esta parte, ¿no? Porque hoy en día en las redes sociales hay muchas condiciones o situaciones de moda, ¿verdad? Que tienen que ver con a veces opiniones muy superficiales, pero yo creo que si nos preguntan y contestamos honestamente, la mayoría de nosotros quisiéramos vivir más años, ¿verdad? Pero bueno, eso va implícito de la responsabilidad de vivirlos bien. Por ahí dicen que hay un proverbio, ¿no? Que si una persona está deprimida y dice que no quiere vivir, dicen, empújala a un río y vas a ver cómo hace lo posible por sobrevivir o por salir a flote, y entonces eso te va a indicar que realmente no es que quisiera morir, simplemente estaba tan cansado que no pensaba en otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es favorecer la buena salud, la idea es favorecer el equilibrio físico, emocional, vivir la mayor parte de años que podamos en las mejores condiciones posibles. Así es. Entonces eso es parte de lo que creo que habría que seguir fomentando. Así es, sí, bueno, sí, exactamente como dice el doctor, bueno, lo esperanzador es que la información ya está, o sea, ya sabemos que la esperanza de vida está aumentando, ya sabemos que posiblemente nos va a tocar ser de esas personas que vivimos mucho, ya sabemos qué es lo que nos enferma y qué es lo que nos mantiene sanos. Entonces, pues prácticamente ya sabemos que está en nosotros un porcentaje muy grande la responsabilidad para estar bien, ¿verdad? Definitivamente, y pues bueno, pues al final de esa será la invitación, ¿no? Siempre pues tomando el libre albedrío de hacer las cosas, pero también conociendo las consecuencias de lo que nos favorece y lo que nos perjudica. Así es. Y no sé si tengan redes sociales, doctor. Sí, pues bueno, el Facebook y el Instagram a veces son entre profesionales y personales. La realidad es que me gusta un poquito más la comunicación directa con las personas, pero en las redes sociales, en Facebook, hay una página que se llama Doctor Cronus y otra que se llama Los Internistas, en la cual pues suelo dejar ahí algunos consejos pequeños. Nunca hablar de medicamentos como tal, Claro. pero sí consejos del estilo de vida que pueden ser favorables a las personas. Así es. De hecho, también vi algunas cápsulas de usted en la Asociación de Alzheimer. Bueno, también colaboramos en la Asociación Alzheimer de Monterrey, en el Colegio de Geriatras de Nuevo León, en el Colegio de Medicina Interna de México y obviamente en el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Y su consultorio está... En el Centro Médico San Francisco, ahí estamos a sus órdenes, ¿no? Así es, Julio César Dávila. Julio César Dávila Valero. Vale. Bien. Pues muchísimas gracias. Como vieron, aquí ya les dejamos todos los tips para verlos viejitos y sanitos a todos. Y bueno, a mí me pueden seguir en mis redes sociales, Pepita Villanueva, estoy en Instagram. En YouTube pueden ver todos los videos que he grabado con las entrevistas, es Josefa Villanueva. Y estoy en TikTok como Pepita Villanueva y en Facebook soy Josefa. Ahí están todas mis redes sociales para que me sigan y sobre todo si les gusta mi contenido, pues para que se suscriban, comenten, activen la campanita de notificaciones y compartan. Y también si conocen personas mayores que estén activas y que quieren ser entrevistados, por favor mándenmelos. De verdad hay mucho que aprenderles a las personas adultas mayores. Gracias. Bye.